Buenas tardes chicos, chicos quimeras. El día de hoy vamos a ver el tema de números naturales. Es un tema nuevo, por favor estén muy atentos porque al final del video deben resolver el taller. Vamos a ver entonces qué es un número natural. Cuando hablamos de un número natural nos referimos a cualquier número que nos sirve para contar los elementos que hay en un conjunto. Estos números han servido para hacer operaciones matemáticas elementales, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división. Este conjunto de números naturales tiene unas características muy definidas. Entonces, todos los números que vamos a encontrar ahí son positivos. Todos son números que van a estar ordenados. Es decir, vamos a encontrarlos del número 1, número 2, número 3 y así hasta infinito. Jamás vamos a encontrar dentro de los números naturales los decimales. Eso quiere decir que nunca vamos a encontrar un 1,5, 2,4, nunca vamos a encontrar decimales. Tampoco vamos a encontrar fraccionarios. No vamos a encontrar un 3/4, 5/2, jamás. Los números naturales entonces van a ser, como les dije inicialmente, positivos. ¿Entendido? Aquí tengo una recta de los números. En esta recta podemos ver gráficamente cómo se ubican los diferentes números. Cuando hablamos entonces de números naturales vamos a referirnos a la parte derecha de la recta numérica, es decir, desde el 1 hasta el infinito. Vamos a escribirlos. Ustedes me van a ayudar. Después del 0 vamos a poner el 1, luego el 2, 3, 4, 5. Y así vamos a seguir infinitamente. Por tanto, la recta numérica siempre va a tener una flechita que nos indica que va a continuar. Si se dan cuenta, estos números son positivos. Nosotros no le vamos a ubicar el signo de positivo, pero imaginariamente lo vamos a tener claro que son todos positivos. Entonces, siempre que hablemos de un número natural, vamos a pensar en un número entre el 1 y el infinito, que es un número positivo, no decimal, no fraccionario. Nos va a servir para contar y nos va a servir para hacer operaciones matemáticas básicas. Entonces, aquí vamos a tener nuestro conjunto de números naturales. Por otra parte, debemos tener claro que cada número natural tiene su contrario como número negativo. Entonces, si yo les pido que me digan cuál es el contrario del 1 en negativo, ¿qué me van a responder? Pues el número -1 o 1 negativo. ¿Cuál es el contrario del 2? Pues el -2 o el 2 negativo. Como se dan cuenta, a este lado de la recta numérica tenemos también un espacio para ubicar números. Desde el 0 hacia el lado izquierdo vamos a tener los números negativos. Estos ya no hacen parte de los números naturales, pero los vamos a ver para tenerlos en cuenta. Entonces, decimos que el 1 tiene su contrario. ¿Cuál será su contrario? Ya lo dijimos. El -1. En este caso sí es necesario poner el menos. Es obligatorio poner el menos para poderlo diferenciar. ¿Cuál es el contrario del 2? Va a ser el -2. El contrario del 3, el -3. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Estos números también son infinitos. Por tanto, vamos a tener puntos suspensivos o una flechita en este sentido que me indica que los números van a seguir aumentando en este sentido. Entonces, vamos a ponerle el nombre a estos números porque todavía no los hemos bautizado. Todos los números, tanto positivos, el 0 y los números, tanto los negativos, el 0 y los positivos, se van a llamar números enteros.
Es decir, si yo tengo en cuenta negativos, 0 y positivos, voy a tener los números enteros. Como vemos, los números naturales son un subconjunto de los números enteros. Si quisiéramos escribirlo en escritura matemática, como vimos en la clase pasada presencial en el colegio, sería algo así. El número de los números naturales está contenido dentro del conjunto de los números enteros. Recuerden entonces que números enteros se simbolizan con la letra Z. Y los números naturales se simbolizan con la letra N. Por tanto, números naturales está contenido en los números enteros. Si se dan cuenta, pues vamos a ponerle nombre tanto a los positivos como a los negativos. Estos serían los números enteros negativos y los que tenemos al lado derecho de la recta serían los números enteros positivos. Por tanto, cuando yo hablo de un número natural, siempre va a ser un entero positivo y se va a ubicar al lado derecho de la recta numérica. Cuando yo hable de un número entero negativo, se va a ubicar a la izquierda de la recta numérica. ¿Entendido? Vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes me ayuden a poner algunos elementos del conjunto de los números del conjunto N. Entonces, díganme por favor, ustedes vayan diciendo elementos que pertenecen al conjunto N. Recuerden que es secuencial y que es infinito y debe ser de forma ordenada. ¿Cuál es el primer número natural o entero positivo? Es el número 1. El segundo, el 2, 3. Y le ponemos punticos suspensivos porque es infinito. Aquí tenemos entonces el conjunto de los números naturales. Si quiero hacer el conjunto de los números de Z, ¿quiénes son Z? Los números enteros. Entonces, quiero hacer un conjunto pequeño de los números enteros, porque esto podría ser infinito, pero voy a hacer un conjunto pequeño. Debo escribir algunos negativos, el 0 y algunos positivos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, desde el menos 3. Empezamos aquí. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. Tenemos que poner el 0. Y luego tendría los positivos. 1, 2 y 3. Y cierro mi conjunto con puntos suspensivos para este lado y puntos suspensivos para acá, porque van a seguir aumentando en los dos extremos. Separo por comas. Recuerden que los elementos de un conjunto siempre van separados por comas. Entonces, hasta este momento tenemos toda la organización y toda la conceptualización de cómo están ubicados los números naturales dentro del conjunto de los números enteros. A continuación nos vamos a centrar solamente en los números naturales. Vamos a ver las propiedades de los números naturales. Resulta que para hacer operaciones básicas de suma, de multiplicación, división y resta, necesitamos saber cómo operan los números y cuáles son las propiedades que nos permiten esos números para poder obtener esas operaciones. Vamos a ver la primera. Propiedad conmutativa. Da igual el orden de los números. ¿Qué será esto? No nos tenemos que preocupar cómo están ordenados los números para la suma y la multiplicación. Esto nos aplica para suma y para multiplicación. Ya vamos a verlo con un ejemplo.